Bueno, pues aquí estoy, en casa. Ya he perdido la cuenta de cuántos días llevamos aquí en España encerrados en casa. Y la receta de hoy es una receta pues especial para la situación que estamos viviendo, ya que muchos me habéis contado, ya sea por redes sociales o por internet, que cuando empezó la pandemia pues habéis ido al supermercado y habéis comprado pues lo primero que habéis encontrado, harina de trigo y levadura. Y muchos, la levadura al final es levadura, este polvito blanco que se utiliza para bizcochos, la levadura de bizcochos, no la de pan. Así que se me ha ocurrido prepararos una receta de pan elaborado sola y exclusivamente con esa levadura. Los polvos de hornear, levadura química o levadura royal, como la conozcas en tu país. Y es una receta muy completa porque te voy a enseñar a hacer un muy buen pan con esta levadura y además cómo hacerlo, tanto en sartén, o sea, sin horno, y también si quieres hacerlo en horno, cómo lo puedes hacer. Y al final del vídeo te voy a resolver todas las dudas en cuanto a la harina que tienes y cómo hacer un buen pan con esta levadura, con la levadura química. No me entretengo más y vamos con los ingredientes. Porque hoy toca un pan casero fácil sin levadura de pan, es decir, con levadura química. Y lo vamos a hacer tanto en la sartén como en el horno. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Este pan, además de ser muy fácil, nos permite aromatizarlo como más nos guste. Así que una de las cosas que voy a hacer es ponerle en el aceite de oliva virgen extra un poquito de hierbas provenzales, que le va genial. Si no tienes este tipo de especias, podrías utilizar sin ningún problema orégano, tomillo, romero, lo que prefieras. Y comenzamos con la elaboración de la masa, que es muy fácil. En un recipiente amplio ponemos la harina de todo uso, con un 10% de proteína, que es la harina más habitual que podemos encontrar en España, la más económica. Y hacemos un hueco en medio, le ponemos la sal y a continuación la leche tibia. Y justo encima de la leche le ponemos la levadura química o polvos de hornear. Y ahora fíjate muy bien lo que ocurre. Gracias al contacto con la leche vas a ver cómo la levadura empieza a espumar. Bueno, tenemos que dejar que espume bien durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, con la ayuda de una cuchara, vamos mezclando. Tenemos que ir incorporando la harina junto con la leche y vamos formando una masa. Este proceso en panadería se conoce como frexado y simplemente consiste en crear una masa integrando completamente la harina en ella. Cuando ya veas que con la cuchara te cuesta trabajo mover la masa, la quitamos y empezamos a trabajar con la mano. Y seguimos haciendo el mismo proceso, agarramos la masa y la soltamos, siempre hasta que tengamos completamente incorporado la harina a la masa. Cuando ya ocurra esto, le podemos poner ya el aceite, que tenemos aromatizado con hierbas provenzales. Si no quieres aromatizar el pan, no pasa nada, añadirías el aceite y ya está. Y ahora vamos aplastando y agarrando y soltando la masa hasta que se incorpore completamente el aceite. Y justo en ese momento lo sacamos a la mesa de trabajo y empezamos a amasar. Fíjate muy bien en las diferentes técnicas de amasado que te muestro en el vídeo. Vas a verlo ahora más lentamente, como simplemente agarramos la masa, la estiramos hacia adelante y luego la recogemos. Giramos y hacemos exactamente el mismo proceso. Vas a ver cómo la masa es blandita, pero no es pegajosa, es decir, no se va a pegar a la mesa de trabajo. Y aquí tienes otra forma de hacerlo. Podemos usar las dos manos. Estiramos por un lado, recogemos y luego por el otro. Y también podríamos directamente ir alternando una mano con la otra. Al final, el tiempo total de amasado a mano serán 8 minutos. Si lo quieres hacer a máquina, también lo podrías hacer 4 o 5 minutos a una velocidad baja. Terminamos boleando la masa tal y como has visto en el vídeo y la dejamos en el recipiente. Y dejaremos reposar la masa un mínimo de 30 minutos o un máximo de 12 horas, teniendo en cuenta que en este reposo el pan no va a fermentar. ¿Quieres saber el porqué de este reposo? Bueno, te respondo a esa pregunta al final del vídeo. Como puedes ver, tomamos la masa y la vamos a dividir justo por la mitad. De esta forma obtendremos dos panes de más de 400 gramos cada uno. Y como ves, de esta forma tan sencilla, volvemos a formar una bola, es decir, tomamos la parte del corte y la colocamos justo por abajo y con la ayuda de las manos y girando vamos formando la bola, dejando la parte de abajo bien cerrada.
Nos quedaremos con solamente una de las masas y vamos a aplastarla. Tenemos que aplastarla porque la vamos a hacer en la sartén y tiene que tener aproximadamente 2-3 centímetros como máximo de grosor. Tenemos que aplastarla porque así nos aseguraremos de que quede bien cocinado nuestro pan. Así que vamos a ir calentando una sartén, le ponemos un poquito de aceite para que no se nos pegue y una tapadera es súper importante, ya que así de esta forma conseguiremos mucho calor. Vamos a poner una temperatura media. Es muy importante que no esté el fuego demasiado alto porque no queremos que se queme el pan. Ponemos la masa dentro de la sartén y la pincelamos con un poquito de aceite de oliva justo por encima. Ponemos la tapadera y vamos a cocinar 1 minuto por cada lado. Así hasta un total de 14 o 15 minutos. Al minuto le damos la vuelta, volvemos a poner otra vez la tapadera y seguiremos dejando que se cocine lentamente. Es muy importante irle dando la vuelta cada minuto. De esta forma nos aseguraremos de que quede bien cocinado por dentro y no tomará demasiado color por fuera, porque incluso se te podría llegar a quemar. Damos la vuelta, ponemos la tapadera y así hasta 15 minutos aproximadamente. Ya pasado ese tiempo, lo sacamos y lo ponemos encima de una rejilla. Y volveremos a repetir exactamente la misma operación con el otro pan. Como ves, es muy sencillo. Como lleva levadura química o levadura royal, vas a ver que empezará a crecer un poquito durante el tiempo de cocinado, pero no esperes que crezca demasiado porque no lleva levadura de pan. Vas a ver cómo queda muy rico y cómo tendremos miga, que es muy importante y bastante difícil de conseguir si no usas levadura de panadero. Y como ves, el proceso de cocinado es más lento pero efectivo, sobre todo si no tienes horno. Y fíjate en la pinta tan fantástica que tienen nuestros panes. Con las cantidades que te doy en la receta te saldrían 2 panes. Y quiero que te fijes muy bien en el interior del pan. Vas a ver cómo la miga es más compacta de lo normal, pero sigue quedando un pan blandito y fantástico para acompañar cualquier comida, para mojar salsa, un huevo frito o lo que prefieras. Y si quieres hornear el pan, aquí te explico cómo hacerlo. Ponemos la masa encima de la bandeja y lo vamos a introducir al horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y fíjate cómo crece muchísimo más el pan. Se dora y va a quedar con más miga. Vamos, una pinta fantástica. Prácticamente como si el pan llevara levadura de panadero. Pero eso sí, con la miga más densa. ¿Verdad que tiene una pinta fantástica? Bueno, pues no te pierdas la sección de preguntas y respuestas que viene a continuación. Bueno, resulta que la harina que tengo en casa es harina de repostería o es una harina de todo uso pero que tiene menos cantidad de proteína que la que yo uso en el vídeo. Bueno, esto es muy habitual, sobre todo si vives en Latinoamérica. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Muy sencillo. Este tipo de harina te admite menos cantidad de líquido, así que como en esta receta usamos leche, tendrías que poner menos cantidad de leche. ¿Qué te recomiendo hacer yo? Bueno, utiliza la mitad de leche que yo utilizo y vas añadiendo poco a poco, de cucharada en cucharada. Lo importante es que te quede una masa que sea un poquito blandita, pero que no te quede pegajosa. Muy importante que no te quede pegajosa, que no la puedas manejar, porque si te pasa eso tendrías que añadir más harina y entonces ya no estaría equilibrada la cantidad ni de sal ni de levadura y no tendrías un buen resultado. Así que ya sabes, mitad de cantidad de leche y añades poquito a poco más cantidad hasta que llegues a lo que te absorba tu harina. Y seguro que te estás haciendo esta pregunta. ¿Por qué tengo que dejar que la masa repose si no va a fermentar? Bueno, esta pregunta es muy importante y la respuesta muy sencilla. Tienes que tener en cuenta que cuando el pan está reposando se va formando el gluten. Ya lo hemos empezado a formar con el amasado, pero el reposo de la masa amasa en realidad, o sea, ayuda a formarse el gluten. Si el gluten está bien formado en la masa, luego va a crecer bastante más y nos va a quedar más esponjoso. Yo he hecho muchas pruebas y la verdad es que cuantas más horas lo he dejado reposando, he obtenido un resultado más esponjoso. Así que tú eliges. ¿Puedes hacerlo directamente? Sí. Si lo dejas reposar, vas a obtener mejor resultado. Dependiendo del tiempo y de lo que quieras que te dure el pan, utiliza este truco. Deja reposar el pan más tiempo o menos, según tu necesidad. Tengo levadura de pan. ¿Puedo utilizarla para esta receta?
Por supuesto, te quedaría incluso con un resultado mejor, más esponjoso. Tendrías que utilizar una pequeña cantidad. Ten en cuenta que la levadura en el pan depende del tiempo que tú quieras esperar. Así que podrías añadir, por ejemplo, una cucharadita de levadura seca o un trocito de levadura fresca, lo que prefieras. Lo único que va a cambiar es que tienes que dejarlo que fermente, que doble su volumen. Y una vez que ha doblado su volumen, le das la forma y lo cocinas. Súper fácil, no tiene ningún misterio. Si te preguntas si en el canal hay más recetas de pan sin levadura, la respuesta es que sí. Por ejemplo, tenemos un pan fantástico que es un pan de origen indio, que es el pan naan, que está fantástico y que además no requiere horno. También tenemos los popovers o Yorkshire pudding, que pudiste verlo la semana pasada, y luego también las características tortillas o panes planos que son muy típicos en México, que también tienes las recetas en el canal. Así que tienes diferentes posibilidades para tomar pan en casa y no tener que salir a comprarlo. Y si eres de esos afortunados que tienen la suerte de tener levadura de pan en casa, pues ya sabes, aquí en Recetas que Funcionan tienes más de 100 recetas de pan casero diferentes y ahora dispones de tiempo para prepararlas, así que te animo a hacerlo. Y si por casualidad te surge algún tipo de duda, te recuerdo que puedes consultármelo a través del chat de Instagram, ya que en este chat me puedes mandar fotografías o incluso vídeos en tiempo real para ayudarte durante el proceso de elaboración. Eso sí, ten una cosa en cuenta, yo vivo en España, así que si por ejemplo en hora de España son las 2 o las 3 de la mañana, difícilmente te podré ayudar. Espera por lo menos a que sea una hora más adecuada de aquí, de España. Y en este momento del vídeo quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda sobre la preparación de la receta. Y por favor, comparte este vídeo con tu familia, con tus amigos y en las redes sociales. Y recuerda que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.